Hoy en este canal que hemos venido a llamar Neurona Digital, vamos a abordar un documento crucial que ha surgido en las últimas semanas. Es una novedad, es la última carta encíclica del Papa León XIV. Acá lo ven. Esta es la edición de la editorial Santa María, se edita en Córdoba. El documento es el mismo, solo que traducido al castellano. Magnifica Humanitas, Magnifica Humanidad. Es básicamente la carta encíclica que se ocupa de trabajar lo que es la inteligencia artificial y algunas reflexiones acerca de cómo se relaciona con nuestro tiempo presente, cuál es la reflexión que surge desde el Vaticano, desde la cúspide de la Iglesia Católica Apostólica Romana, para tratar de entender un poquito cuáles son algunos de los pensamientos que encabeza el Papa, en este caso León XIV, acerca del fenómeno de la inteligencia artificial y cuáles son algunas de las consideraciones que hay que tener. Vale destacar que esta carta encíclica es quizás, al menos con los números que manejamos hasta ahora, quizás la encíclica papal más vendida, o al menos que más cantidad de ejemplares ha vendido en lo que es el siglo XXI, y una de las cartas encíclicas con mayor éxito editorial, no solamente dentro de lo que es el público católico propiamente, sino incluso dentro de lo que es un público masivo. Personas que incluso no se consideran a sí mismas cristianas están interesadas en saber qué es lo que tiene el Papa para decir sobre este fenómeno que nos atraviesa, que es el de la inteligencia artificial. Paradójicamente, y esto es algo que hoy en día ocurre mucho, por más que es un texto, es un documento que ha sido muy consumido, prácticamente así como se agotan las ediciones, hay que editar una nueva. En el caso de la editorial Santa María, esta es la quinta tirada, así como sale una, se agota y viene la siguiente, pero es uno de los documentos menos leídos. Es una paradoja propia del consumo editorial y del mercado editorial del tiempo presente. Las personas compran libros que después a veces no tienen tiempo de leerlos. ¿Y qué termina pasando? Las personas terminan buscando un resumen en internet, le piden a la inteligencia artificial que les haga un resumen, y el problema con los resúmenes es que muchas veces nos quedamos con la superficie y nos perdemos el corazón del contenido. Hay que hacer algunas aclaraciones preliminares. Vamos a tratar de trabajar en este video algunos párrafos, algunas líneas. A ver, por defecto profesional, si se quiere, uno como licenciado en historia tiene una predilección por ir a la fuente, no quedarse con el resumen, sino ir al texto y tomarse el tiempo necesario para poder leer realmente qué es lo que dice León XIV o este documento que se elabora, porque probablemente, si bien el que pone la firma es León XIV, es muy probable que en este caso, por el tipo de discurso que establece, haya todo un equipo detrás, toda una materia gris. Se está hablando aproximadamente de unos 100 intelectuales que trabajaron junto con el Papa, o sea, es un producto colectivo. No es el caso, por ejemplo, de la Rerum Novarum de 1891, que había trazos en la redacción, detalles de estilo que se notaba que había un pulido final, que era de León XIII. No es casualidad que León XIV haya elegido ese nombre justamente como un continuador de aquel Papa que fue el fundador de la doctrina social de la Iglesia. Recordemos, carta encíclica Rerum Novarum 1891, tratando de colocar una suerte de punto intermedio entre lo que era en ese momento el contexto de la segunda revolución industrial, un capitalismo desenfrenado, y por otro lado, en el extremo, ya aparecían las primeras expresiones de lo que era un socialismo más radicalizado, autores que hablaban de la revolución, dictadura del proletariado, difusión de las ideas marxistas, y en ese contexto surgía León XIII con la Rerum Novarum y la intención de establecer un justo medio, una cosa muy aristotélica de decir la virtud es ese punto intermedio. Por ejemplo, la valentía está en el punto intermedio entre la cobardía y la temeridad. Bueno, la Rerum Novarum quería ser como una suerte de punto justo, prudente. Obviamente estamos hablando de un texto de 1891, pero que bueno, al margen de que en algunos aspectos haya envejecido no muy bien, como le suele pasar a cualquier obra académica que ya lleva casi
130 años formato de divulgación, hay algunos elementos que son interesantes y sobre todo la Rerum Novarum era la piedra inaugural de lo que vino a denominarse, repetimos, doctrina social de la Iglesia, el posicionamiento de la Iglesia Católica frente a lo que era el fenómeno del capitalismo y ideologías como el liberalismo, el marxismo. 2026 aparece Magnifica Humanitas, Magnífica Humanidad de León XIV. Antes de avanzar con el texto de León XIV, quiero destacar algunas cuestiones que no suelen aparecer en los resúmenes de internet y que solamente quizás algunos lectores hayan notado, quizás los que son consumidores habituales de este tipo de documentos o de este tipo de material. Dejando de lado lo que fue la personalidad de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, si la Iglesia Católica tuvo en los últimos años un intelectual de primerísimo nivel, ese fue Joseph Ratzinger, que todos lo conocemos por el nombre que asumió cuando fue elegido Papa, Benedicto XVI. Para ponernos en situación, Joseph Ratzinger representa uno de los 5 a 10 mejores intelectuales de todo el siglo XX. La agudeza intelectual de Ratzinger está al nivel de Heidegger, Wittgenstein, Albert Camus, Sartre, Hannah Arendt. O sea, estamos hablando de tipo Adorno, Horkheimer, Habermas, Sloterdijk. O sea, Joseph Ratzinger, en su potencia intelectual, en su capacidad de análisis, en su formación, está ubicado entre de mínima el top 10, el top 10 de los mejores pensadores del siglo XX. Quizás no haya tenido la difusión o no haya alcanzado ese nivel de consagración por el hecho de que él decidió dedicar su vida y su pensamiento y su obra a lo que es la teología y a los debates que se dan dentro o hacia el interior de lo que es la fe católica. Probablemente si Ratzinger hubiera decidido ser, no sé, un filósofo hermenéutico o un estructuralista o probablemente un postestructuralista, bueno, quizás en lugar de estar leyendo a Foucault, estaríamos leyendo a Ratzinger. Pero bueno, él eligió dedicarse a la teología y en este momento, en el curso del avance de las humanidades, justo la teología ha quedado, si se quiere, en un lugar no necesariamente de desprestigio, simplemente de menor consumo. No ocupa los titulares de los diarios. Entonces, obras estrictamente filosóficas por ahí han tenido otra difusión, otro tipo de trabajo posterior que las obras de Ratzinger no tuvieron. Para que se entienda, si Juan Pablo II era la cara visible, las relaciones públicas, el corazón, esa cosa casi maradoniana de ponerle el cuerpo a lo que fue quizás el papado más exitoso de toda la historia de la Iglesia, en el sentido de que prácticamente en solitario fue capaz de doblegar el avance del comunismo. Siempre decimos que la Guerra Fría tiene 3 últimos referentes que son los que aceleran el colapso económico de la Unión Soviética, que son Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II. Ahora bien, si Juan Pablo II era la cara visible, era aquel que iba y ponía el cuerpo, los viajes a África, el estar presente en todas partes, el ir personalmente a acompañar a su pueblo, a los creyentes en cualquier rincón del mundo, bueno, el aparato intelectual que estaba, porque era un tándem, era un binomio, era un dúo dinámico, era como Batman y Robin. El que estaba detrás de ese gigante Juan Pablo II era Joseph Ratzinger, brindando el marco teórico, el aparato intelectual y el anclaje, el andamiaje teórico sobre el cual surgieron encíclicas extraordinarias. Después ya Ratzinger como Papa, Benedicto XVI, nos dejó piezas exquisitas que nunca nos dejaban con sabor a poco. Pero es como tenerlo a Messi en la cancha. Bien, son cosas que no se van a repetir, o que al menos es difícil que se repitan tan frecuentemente. A ver, Tomás de Aquino hubo uno, Agustín de Hipona uno solo, y están separados por siglos, y los ecos que generan la resonancia intelectual, como diría la inteligencia artificial en el lenguaje de programación, es muy profunda.
las obras de gigantes como Agustín de Hipona o Tomás de Aquino resuenan con ecos en la noche de la eternidad y nos siguen conmoviendo. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a lo que son las obras de esos gigantes, realmente, independientemente de que uno tenga una fe fuerte y decidida, incluso independientemente de que uno se considere parte de lo que es el cristianismo o que uno realmente se siente hijo de ese occidente libre y cristiano, son dos autores ineludibles, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Ratzinger es otro gigante. León XIV, y hay que tomarlo también, entenderlo, porque si no las comparaciones siempre son odiosas. Yo me acuerdo desde el Mundial 2006 hasta el 2022, pasando por la final del 2014, todo el tiempo había una comparación en la cual se le estaba pidiendo a Lionel Messi que fuese Diego Armando Maradona. Y Messi es Messi, Maradona fue Maradona. Y cada uno tiene un rol diferente, por más que ahora estamos muy entusiasmados porque estamos viendo un Messi casi diría desconocido, que se pone al hombro el equipo y que son 10 jugadores y Messi. Y es una cosa bastante espectacular. Quizá lo que el público siempre le solicitó está apareciendo ahora en su último mundial. Bueno, eso era Ratzinger. O sea, Ratzinger era una mente brillante, capaz de llevar por sí misma el peso de una responsabilidad enorme y capaz de generar textos que nunca nos dejaban con ganas de más. A ver, uno hubiera querido seguirlo leyendo, pero una encíclica de Benedicto XVI o las encíclicas que firmaba Juan Pablo II y que el esqueleto estaba redactado por Ratzinger, uno tardaba meses en digerirlas. La densidad intelectual que tenían, los horizontes que proponían, la riqueza analítica que había ahí, bueno, palabras mayores. Si estuviéramos hablando de restaurantes, 3 estrellas Michelin mínimo. Con León XIV el esfuerzo es un poquito más humilde. Quizás hay una necesidad de consensuar en el sentido de que sea un texto más dinámico, más breve, más económico, más accesible. Si bien hay momentos donde se presupone de parte del lector cierta densidad y están muy condensados. A ver, es un texto que tiene, descontemos el índice, en esta edición en castellano, 172 páginas. Es una obra relativamente cortita. Es más que un paper, menos que una tesis. No es una obra ni grandilocuente, ni aspira a serlo tampoco. El lenguaje que utiliza es un lenguaje simple, prácticamente está desprovista de aparato crítico, o sea, las citas son acotadas, pero no hay una glosa sobre el texto, una prosa bastante desnuda, hay un perfil de raigambre más aristotélica que platónica, no busca un embellecimiento del lenguaje, ni trata de ser barroca, realmente trata de ir al hueso, hasta donde puede y hasta donde se permite el marco en el cual está elaborando. Evita proyectar hacia futuro más allá de lo que la técnica realmente está desarrollando en este momento. En todo caso, hay ciertas advertencias acerca de lo que podría pasar y hacia dónde deberíamos ir, pero bueno, es un trabajo muy pulido, es un trabajo muy depurado, en mi opinión, pero esta es la opinión personal. Esto es yo, como profesional, no estoy diciendo lo que debería haber hecho, no estoy haciendo un dictamen ético sobre el deber ser de esta carta encíclica. En mi opinión, se apuraron. Creo que se sintieron interpelados por una realidad que nos está atravesando como sociedad y como Occidente particularmente, y quisieron salir al cruce con un documento. Probablemente, si hubieran tenido más tiempo o se hubieran podido detener a analizar varias de las, si se quiere, capas que tiene el dilema filosófico y ético de la inteligencia artificial, como apenas si lo esbozamos y lo exploramos en el video anterior, probablemente hubiera surgido un documento de entre 300, 500 páginas
con referencias cruzadas a varios trabajos filosóficos, obras literarias, obras cinematográficas, y tratar de un poquito de ir indagando cuáles son los principales miedos, y quizás hubiera habido un trabajo algorítmico o cuantitativo, pero así, matemático, acerca de cuáles son las búsquedas que están teniendo lugar en este momento, tratar de hacer una especie de disección de cuáles son el tipo de consultas que los usuarios están haciendo. Bueno, eso no lo vamos a encontrar. Uno tal vez hubiera querido pero hubiera sido un tratado y tal vez no era lo que se necesitaba en este momento. Lo que surge en la Magnífica Humanidad, justamente aparece en el subtítulo. Y el subtítulo es muy preciso, dice: sobre la custodia, fíjense bien, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. De entrada, ya hay una declaración de principios solamente en el subtítulo, en donde nos encontramos, diríamos, casi en la vereda del frente del pensamiento, por ejemplo, de Federico Sturzenegger. Esta idea de darle personalidad jurídica a la inteligencia artificial, bueno, León XIV nos está diciendo, por ahí no es, muchachos. Ya vamos a ver cómo lo justifica y a qué se refiere. Vamos al texto. Dijimos 172 páginas. Igual, no se queden con este video. La idea es que ustedes después lo lean. Porque, a ver, insisto, son 172 páginas, se leen rápido, es un documento que a vuelo de pájaro se lee en 2 tardes. Si después uno lo quiere trabajar, masticar y agarrar algunos párrafos, seguramente sea una lectura que lleve un poquito más de tiempo, sobre todo si uno quiere desmenuzar algunas frases que son muy ricas, pero en principio es un texto breve, es un texto sencillo, no requiere por parte de quien lo lea un doctorado en filosofía, no es el caso, y básicamente está al alcance de cualquier persona que sepa leer y escribir. Le llevará un poquito más de tiempo si no está familiarizado con la lectura, le llevará menos tiempo si está acostumbrado a leer por profesión, pero es un texto agradable, bien escrito, contundente y en ningún momento opaco, que eso es algo que se agradece. Vivimos tiempos en donde la sensibilidad del lector está tan a flor de piel, la gente se ofende a veces tan rápido y tan fácil, todo parece susceptible de ser una ofensa gravísima. En general, los colectivos reaccionan de manera sorprendente, de repente un renglón, te cancelan, bien, una frase a veces desafortunada. A ver, convengamos, el lenguaje es limitado. Y el lenguaje es fruto de confusiones, por lo tanto a veces un renglón, una frase en este contexto te termina definiendo cuando lo que hay por detrás es una vida o una obra completa. Esta carta encíclica tiene la virtud de no quedarse en un lugar de opacidad, porque el refugio de la mediocridad es la opacidad. Frases hechas, significantes vacíos, que no llevan a ninguna parte y que básicamente hablan mucho pero no están diciendo nada. Hemos tenido varios casos, no voy a poner nombres y apellidos, de dirigentes, referentes, que tal vez estaban disertando horas, pero están diciendo cosas con las cuales, bueno, más o menos todos se pueden sentir a gusto, con las cuales nadie los va a contradecir. Por ejemplo, hay que ayudar a los pobres. Y sí, bueno, ¿quién te va a discutir eso? Hay que pensar en los más humildes. Bueno, fantástico, estamos todos de acuerdo. Es una frase que se agota en sí misma. Son consignas que a ver, salvo que haya un kamikaze que haya resurgido, no sé, desde el corazón de las tinieblas de la segunda revolución industrial, una época en la cual las industrias tiraban columnas de humo y carbón al cielo, como describe Dickens, y en sus cavernosas profundidades había niños explotados, obreros trabajando 18, 20 horas por día, gente que se dejaba la vida. A ver, ese momento apocalíptico que Occidente vivió y que por suerte ya ha sido superado, en parte gracias al aporte de
obras como la Rerum Novarum o la sensibilidad social de autores que en el fondo son filósofos, bien, porque yo siempre insisto, obras monumentales como las de Charles Dickens o obras cinematográficas como las de Charles Chaplin no son solamente novelas o películas, son verdaderos filósofos que eligieron transmitir sus ideas no en un formato filosófico académico, sino en un formato masivo y literario o cinematográfico. Cuando uno ve una película como El pibe, The Kid, City Lights, Luces de la ciudad o Tiempos modernos de Chaplin, lo que está asistiendo es a un manifiesto estético y un manifiesto filosófico. Es una persona, un intelectual de altísimo nivel que está logrando traducir en forma de entretenimiento cuestiones que son muy complejas y en las cuales hay un posicionamiento de parte de no solamente los humildes, sino los más vulnerables, que no es lo mismo. Lo mismo ocurre en la obra de Charles Dickens. Uno lee, por ejemplo, Oliver Twist y dice, a ver, esto está pasando, te tiene que hacer ruido. No solamente ataca a la propia sensibilidad y hiere la propia humanidad y obviamente que genera una reacción emocional y es totalmente comprensible que la arquitectura, recordemos que eran novelas por entregas, la arquitectura está armada para que vos quieras seguir leyendo, a ver, quiero saber qué pasa, porque evidentemente Dickens quería ganar dinero con esas novelas, pero al mismo tiempo está haciendo algún tipo de forma de evangelización porque está poniendo en discusión cuestiones que en ese momento eran coyunturales, eran actuales, y la verdad que un montón de gente alrededor del mundo tomó conciencia de ciertos abusos gracias a que leyeron Oliver Twist o en su versión más breve, La vendedora de cerillas, que es un cuento brevísimo, perfectamente escrito. Es una de las piezas cumbres del realismo naturalista británico de la segunda mitad del siglo XX. Es una pieza, una obra de arte y que al mismo tiempo hay un contenido profundamente humano. Hay alguien que está diciendo, pará, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Una nena que vende fósforos para poder sobrevivir y que no puede volver a su casa hasta que no haya vendido la última caja de fósforos. Y afuera hay una noche helada y ella no puede volver hasta que no haya vendido la última cajita de cerillas. Es un relato que yo se los recomiendo leer, que te destroza el alma, te estruja el corazón y te hace pensar, te hace sentir y te hace pensar. Y cualquier forma de compasión hacia el otro, aunque haya sido escrita por un protestante o por un ateo, en el fondo encierra una forma de cristianismo, al menos de una cosmogonía cristiana. Recordemos que el mundo clásico, el mundo pagano, era implacable. La misericordia como valor social, la idea de que hay que compadecerse del otro, es una innovación sociológica, antropológica, filosófica, que surge con la única revolución social exitosa que fue justamente la expansión del cristianismo temprano. Hasta ese momento el nivel de egoísmo y el nivel de indolencia o indiferencia entre el sufrimiento del otro era total. La noción de prójimo aparece desde el cristianismo en adelante y Occidente ya no va a ser el mismo. Y mientras que en otras culturas la vida humana no vale nada y los abusos son el pan de cada día y se encogen de hombros porque su misma filosofía y su idiosincrasia y su cosmogonía es un lugar vacío de compasión, en el Occidente libre y cristiano sentimos cosas que otras culturas no sienten y nos compadecemos de un nene que está a la mañana con el frío que hace allá afuera hurgando en un tacho de basura buscando algo para comer y decimos, no puede ser. ¿Qué clase de sociedad permite que esto pase? ¿Cómo
¿cómo es posible que mientras yo tengo chicos bien alimentados, bien abrigados, que están tomando nota con sus viromes, apuntes sobre la clase que yo estoy dando sobre, no sé, Revolución Francesa, allá afuera hay un chico que tal vez no sepa ni hablar bien y que está buscando a ver si tiene algo para comer en un tacho de basura? Esa compasión, esa indignación, esa saludable rebeldía frente al sistema es lo que ha permitido que el capitalismo como sistema, en lugar de viajar a años luz hacia la entropía y la autodestrucción, se haya podido ir depurando y se haya convertido en un lugar habitable. Obviamente, nosotros siempre tenemos que estar eternamente vigilantes de que las condiciones en las cuales este sistema se desarrolle sean óptimas y eficientes para que la humanidad pueda florecer. No estamos diciendo que todo el mundo va a ser millonario, que todo el mundo va a tener la vida resuelta. No funciona de esa manera. Hay personas que, tendrán que trabajar más, hay otras personas que tal vez tengan acceso a otras comodidades, pero tiene que haber un piso a partir del cual la dignidad humana pueda florecer. Todo eso surgió en parte gracias al impulso que tuvo el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia y la Rerum Novarum, 1891. Bueno, con este documento, con la magnífica Humanitas, con la magnífica humanidad de León XIV, la Iglesia Católica está inaugurando una nueva doctrina que se apoya en la anterior y que podríamos denominarla, ellos no usan ese término, pero me parece que es adecuado pensar en doctrina tecnológica de la Iglesia. Frente a un fenómeno emergente como es la inteligencia artificial, a partir de este momento la Iglesia Católica ya tiene una respuesta. Bien, a mi entender es una respuesta que todavía no termina de abarcar todo el fenómeno, es una respuesta que se concentra más bien en algunos puntos de partida, no lleva el programa hasta el final. Nosotros en el video anterior, por pura deducción lógica, estábamos trabajando cuáles serían los próximos pasos que va a dar la especie humana. La encíclica, la carta encíclica de León XIV no llega tan adelante. Se concentra en cuáles tienen que ser algunas de las preocupaciones del usuario en tiempo presente en la inteligencia artificial y cuáles tendrían que tener algunas de las notas al pie que tienen que estar presentes en todos los desarrollos tecnológicos de acá en adelante. Cuestiones que la inteligencia artificial no puede dejar de contener. Elementos claves que tienen que formar parte de esa arquitectura. Porque lo voy a resumir en un renglón. El que llegó hasta acá, vio media hora de video, yo lo voy a resumir en un renglón. Lo que está diciendo el Papa a lo largo de toda la encíclica es: la inteligencia artificial no se puede convertir en una herramienta inhumana. Eso es. Lo que tiene que estar, a ver, ¿qué es lo que defendía la Rerum Novarum? ¿Cuál es el centro, el corazón de la doctrina social de la Iglesia? La dignidad del humano. ¿Dignidad que proviene de dónde? De que es un hijo de Dios. Dignidad. Y acá aparece lo mismo. Podríamos llamarle dignidad humana, se podría haber llamado el trabajo. O magnífica dignidad. Bien, la idea de que el desarrollo tecnológico no nos puede llevar a ninguna forma de inhumanidad y que el uso que nosotros le demos a la inteligencia artificial tiene que colaborar a la dignificación del género humano. Y no estamos hablando todavía de tecnocristianismo o la posibilidad de que la inteligencia artificial le permita a la inteligencia humana poder avanzar hacia una forma de conciencia superadora en la cual ciertas discusiones puedan ser superadas y podamos ahí sí llevar algunas nociones básicas, ya no digamos la fe, pero algunas nociones básicas que provienen del cristianismo, de la filosofía cristiana, poderlas llevar a todo el mundo. La idea de compasión, la idea de misericordia, la idea de que los jóvenes tienen que cuidar de los mayores, la idea de que los fuertes deben cuidar de los débiles, etcétera, etcétera, etcétera. Como verán, y para sorpresa de nadie, liberales pero no tontos, liberales pero humanos. A veces
desde el arco contrario, desde la vereda del frente, nos tratan o nos destratan a los liberales como si fuéramos, no sé, la encarnación de todas las injusticias y de los pensamientos más mezquinos, y todo lo contrario. La racionalización no tiene que ser inhumana. La racionalización, la cientificidad, tiene que estar acompañada de valores profundos. Si no, ¿para qué la ciencia? ¿Para qué la razón? ¿Para qué la tecnología? Si no es para ennoblecer al género humano. Entonces, vamos al texto. Hay un tema interesante y lo voy a destacar. Miren, dijimos 172 páginas y hasta la página 71, o sea, prácticamente un tercio, un poquito más de un tercio de la, no llega a ser la mitad, pero casi, de la carta encíclica, es un excelente resumen, pero excelente, de la doctrina social de la Iglesia. O sea, las primeras 71 páginas es un repaso de cuáles son los principios fundadores de la doctrina social de la Iglesia. Hay algunos elementos que quizá para el público argentino sean bastante sobresalientes, los vamos a ir explorando. No se queden con lo que yo les digo, hagan el esfuerzo de ir y leerlo ustedes, pero para que sepan más o menos, hasta la página 71, resumen de la doctrina social de la Iglesia. Con un colega hacíamos, porque es tan preciso y tan mecánico y tan económico el lenguaje, que justamente se parece al tipo de lenguaje o de respuesta que utiliza la propia inteligencia artificial, que podríamos decir que las 71 primeras páginas le cargaron completa todo lo que se haya escrito sobre doctrina social de la Iglesia a la IA, y la IA les devolvió esto. Es un resumen perfecto. Obviamente con las ventajas y los defectos de cualquier resumen. La ventaja es que se lee rápido. Una persona atenta es capaz, si nunca escuchó hablar de la doctrina social de la Iglesia, no sé, vivió en un país, no sé, musulmán, en un país ateo, no sabe ni quién es el Papa durante toda su vida, o por decisión personal, nunca agarró un libro, nunca se familiarizó con los distintos documentos que han surgido a posteriori de la Rerum Novarum, bueno, en 71 páginas tiene un curso acelerado e intensivo de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Eso sí, no tiene ni la profundidad, y en muchos casos son renglones que nos dejan como con ganas de más, porque son en muchos casos enunciaciones. Son como si fuesen títulos de capítulos. Es como si estuviéramos leyendo en cada renglón lo que podría ser el título de una conferencia. No está el desarrollo. Bien, está plasmada, está enunciada cuáles son los principios vectores. Justamente es lo bueno y lo malo de un excelente resumen. Ahora, a partir de la página 73 hasta la página 172, ahí sí se inaugura lo que yo humildemente he venido a llamar, pero seguramente alguien más lo va a poder entender de esa manera, doctrina tecnológica de la Iglesia Católica. Es decir, cómo se para el católico desde esta perspectiva doctrinaria frente a lo que es la emergencia de la inteligencia artificial. Y en algunos casos se llega a plantear en qué situación estaríamos cuando ocurra la singularidad. ¿Qué va a pasar con el género humano? ¿Qué va a pasar con la fe católica? ¿Qué va a pasar con el cristianismo? ¿Qué va a pasar con Occidente cuando la singularidad ocurra? Y es interesante, nosotros en el video pasado hablamos de inversión de jerarquía, y acá hay una suerte de inversión temporal. Es similar. Lo que está diciendo es, cuando ocurra, si es que ocurre, pero cuando ocurra la singularidad, si la arquitectura de base de la inteligencia artificial, si la arquitectura de base del algoritmo, porque alguien lo tiene que programar, y la singularidad va a responder, va a reaccionar a un estado de programación previa. Entonces, cuando ocurra, si lo que está detrás es un proyecto que colabora a la dignidad del género humano, el resultado de esa singularidad podría ser una nueva Jerusalén. Podríamos estar a un paso de construir el reino de los cielos.
No lo dice en esos términos León XIV, pero se deja entreleer. Les voy a mostrar después a qué párrafo me refiero, y es interesante. O en oposición, si la singularidad tiene lugar y lo que había detrás es una arquitectura nefasta, orientada al embrutecimiento, al consumismo, a la mediocridad, y lo que vamos a tener es probablemente, como dice acá la encíclica, una torre de Babel. Un proyecto que sea pura soberbia y que termine en el desierto de la mediocridad. Pero vamos entonces ahora, porque, insisto, desde mi profesión no hay que quedarse con lo que el profe dice. Después hay que ir y leer el libro. No hay que quedarse con lo que dice el resumen, hay que ir a la fuente. Así que vamos a explorar juntos algunos de los párrafos que me parecieron más notables. Antes de entrar lo que es propiamente el capítulo 3, con donde se inaugura la doctrina teológica de la Iglesia, me gustaría volver hacia atrás con algunas cuestiones que aparecen en la previa. Sobre todo quizá porque al público argentino le puede llamar la atención y que lo podemos conectar con nuestro otro canal, que es Pensar en Libertad. Fíjense, página 63, leo: el principio de la justicia social. A cualquier argentino que haya leído un par de páginas de historia, o al menos que haya leído algo de la discusión histórica de los últimos 70 años, discusión histórica y discusión económica, le tiene que sonar de alguna parte la noción de justicia social. Pero fíjense, dice lo siguiente: para la comunidad cristiana, cito, la justicia social es una forma concreta de seguimiento de Jesús y de fidelidad a su evangelio. En el Nuevo Testamento Jesús anuncia una buena noticia a los pobres y se identifica con los pequeños, los enfermos, los presos y los extranjeros. Así nos enseña que la justicia nace y se realiza en la fraternidad, porque el modo en el que nos acercamos a los últimos y nos relacionamos con ellos se convierte en concreto en la medida de nuestra relación con Dios y con los hermanos. La justicia, sin embargo, no se refiere solamente al comportamiento de los individuos, sino también al modo en que son concebidas y organizadas las estructuras de la convivencia. A este respecto, el Concilio Vaticano II recuerda que toda institución está llamada a servir a la persona humana y a su dignidad. La justicia social se reconoce entonces por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana sin que ninguno se quede atrás. Hay una cita después en el punto 78 de Juan Pablo II acerca de la cultura del descarte. Vamos ahora, y de una idea que toma Francisco de ahí, vamos al punto 79, donde dice: la idea de justicia social ayuda a reconocer que las injusticias no nacen solo de decisiones equivocadas de los individuos, sino también de estructuras, mecanismos, sistemas económicos y culturales que producen desigualdad casi automáticamente. Lo que tenemos acá es un elemento que es nuclear en la doctrina social de la Iglesia: la idea de distribución equitativa, la idea de que tiene que haber procesos de sanación de la memoria colectiva. Pero fíjense lo siguiente: la justicia social, como la entiende la doctrina social de la Iglesia, tiene poco o nada que ver con la justicia social como muchas veces se ha malinterpretado en ciertas consignas políticas argentinas de los últimos 70 años. La Iglesia no está diciendo que el Estado tiene que ser Robin Hood, robarle a los ricos para darle a los pobres, robar el trabajo de unos para pagar la ociosidad de otros. La Iglesia no está diciendo que la justicia social sea que unos trabajen para que otros descansen. Tiene que ver con otra cosa. La justicia social, en la manera en que lo está pensando la doctrina social de la Iglesia, se refiere a evitar prácticas capitalistas extremas, evitar prácticas económicas que lleven a la indignidad, reforzar en todo momento los 3 puntos claves que conforman a esa dignidad que es el corazón de la doctrina social de la Iglesia, que son 3 elementos:
verdad, trabajo y libertad. Y acá es donde quizás muchos de los defensores de la caricatura argentina de la justicia social se queden en ese silencio atónico de aquellos que han quedado pasmados. En ningún momento la doctrina social de la Iglesia habla de relato, subsidio y esclavitud o clientelismo político. No dice mentira, subsidiariedad y clientelismo. Dice verdad, trabajo y libertad. Repito por si no quedó claro. Verdad, que es Cristo, trabajo donde se realiza la dignidad y libertad para poder vivir en un sistema en donde la subjetividad de cada persona esté resguardada. Es, supongo yo, en este momento bastante fuerte para muchos de los que nos estén mirando pensar que la libertad, que es uno de los leitmotivs de este canal y de nuestro otro canal, sea uno de los 3 pilares de la doctrina social de la Iglesia. No populismo, no progresismo de izquierda, libertad, verdad, trabajo y libertad. Para la doctrina social de la Iglesia, que esto se remite incluso a las cartas del apóstol San Pablo, el trabajo es ese lugar donde se conquista la dignidad. Eso lo quería destacar porque me pareció interesante el abismo epistemológico que hay entre lo que en la Argentina se ha venido a llamar equivocadamente justicia social e incluso un partido político que se considera el dueño del monopolio de la justicia social, pero claro, es una justicia social mal entendida, a la cual el liberalismo le va a hacer una guerra sin cuartel, porque no se trata de la justicia social. Con esta justicia social que plantea la doctrina social de la Iglesia, de hecho, el liberalismo en sus bases encuentra un estado de comunión permanente. Basta leerlo a Adam Smith, que él también consideraba que un capitalismo desenfrenado podía llevar a la mayor inequidad. Inequidad, qué palabra extraña viniendo del padre fundador de la ciencia económica. Por eso digo, hay mucho prejuicio en relación con el liberalismo y hay una visión totalmente distorsionada de lo que es un capitalismo racional. Además, un capitalismo que esclaviza a sus elementos no puede prosperar. Si el capitalismo no se hubiera depurado a sí mismo, nunca hubiera llegado a ser el sistema que es hoy, un sistema prácticamente de alcance planetario. Son muy pocas las civilizaciones que puedan llamarse a sí mismas como tales, que se desarrollan económicamente hoy sin un sistema capitalista por detrás. Vamos ahora a otro momento clave que me gustó mucho, que dice: en la encíclica Populorum Progressio de San Pablo VI afirma que el desarrollo es auténtico solo si es integral, es decir, si va dirigido a promover todos los hombres y a todo el hombre. Esto es muy interesante porque acá en la idea de desarrollo humano integral aparece un poquito lo que fue la corriente del humanismo integral o el integralismo de Jacques Maritain, autor muy leído en la Argentina durante la década del 60. Más allá de que había algunas limitaciones en ese marco teórico, porque básicamente Jacques Maritain, muy a grandes rasgos, estaba tratando de traer categorías que provenían del existencialismo y trasladarlas a lo que es el cristianismo, o específicamente el catolicismo. Y había ciertas simplificaciones en lo que era el espectro económico, cierta confusión con algunos rasgos estrictamente coyunturales que tenían que ver con el estado de bienestar y lo trasladaban a un marco filosófico. Sin embargo, la idea de base de un humanismo integral, de ese integralismo, o integrismo, como le han llamado en otros países hispanohablantes, integralismo en la Argentina, integrismo generalmente en México y otros países de América Latina, pero básicamente la idea es de un humanismo integral. Esa sería la traducción del francés, que es la que incluso toman acá en esta traducción. Es brillante porque es volver a una idea de, fíjense, dignidad como núcleo básico y luego
principios de subsidiariedad y principios de solidaridad. No significa que la existencia completa tenga que estar subsidiada y en ningún momento dice que la existencia debe estar subsidiada desde el Estado. Lo que está hablando es de un principio de subsidiariedad. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, en la década del 30, el intendente Donato Latela Frías, homónimo de mi socio en el canal y es su abuelo paterno, literalmente mi socio es el nieto de Donato Latela Frías, se llaman igual. Durante esa época en Córdoba aparecen las primeras guarderías municipales para madres solteras, comedores para huérfanos y una serie de instituciones de carácter público financiadas, costeadas desde el Estado municipal para poder hacer frente a una situación de crisis social. Así que imaginemos que en ese caso un gobierno, más allá de que fue elegido desde lo que es el radicalismo y que uno podría decir, bueno, es un intendente radical, pero básicamente las ideas que los nucleaban venían de la corriente alvearista, por lo tanto venían de las ideas de Marcelo Torcuato de Alvear y por lo tanto son estrictamente liberales y sin embargo tienen una sensibilidad social que llevaron adelante apuestas bien económicas, asumiendo costos que no se entendían en términos de gastos, sino de inversión. Porque ¿cómo vas a dejar a una madre con un nene en la indigencia? ¿Cómo vas a tolerar como municipio que haya chicos comiendo de los tachos de basura? Y estamos hablando de la década del 30. O sea, estamos hablando de que el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad lo tiene muy claro el liberalismo. No hay contradicción. No es que el liberalismo dice, no, bueno, si no tiene para comprarse comida, que se muera de hambre. No está diciendo eso. El que dice eso es una bestia, no es un liberal. El liberalismo es otra cosa. El liberalismo no es una ideología inhumana, sino seríamos aliens extraterrestres, cuyo nuestro único objetivo sería, no sé, arrasar con la vida en la tierra. A ver, si estamos hablando de que el liberalismo es la ideología por antonomasia de la modernidad y que es la hija ideológica del proyecto de la Ilustración del siglo XVIII, y dos dedos de frente, un mercado sin consumidores no tiene sentido. Un mercado sin trabajadores no tiene sentido. Y hay que cuidar todos los elementos de ese ecosistema. La madre, el niño, las criaturas tienen que ser protegidas. Primero, por la dignidad de hijos de Dios. En primer lugar, la principal razón, porque son hijos de Dios. Porque tienen un derecho como seres humanos a no pasar hambre, a no pasar necesidad. Y en un segundo lugar, estrictamente lógico, porque forman parte de un sistema. Y si una parte del sistema se empieza a caer, después se cae todo. Ahora bien, en ningún momento, página 66 de esta carta encíclica, indica que el Estado le tiene que robar a los ricos, a las 100 familias más ricas y aplastarlos con impuestos que sean confiscatorios, con retenciones para justificar un esquema subsidiario en el que termina con una persona que, bueno, vive de planes del Estado. No, acá en ningún momento se habla de planeros. Acá se habla de trabajo. Y ahora vamos propiamente a lo que es la doctrina tecnológica de la Iglesia, que es lo que nos ocupa hoy, que al final se nos han quedado los últimos minutos. Fíjense lo siguiente. Después de haber recordado cuestiones de la responsabilidad del gobierno de la inteligencia artificial, es necesario volver a nuestro tema central. ¿Qué significa custodiar lo humano? El riesgo no es solo que algunas tecnologías se usen mal, sino que el paradigma tecnocrático en el que estamos inmersos, potenciados por la revolución digital y la inteligencia artificial, haga parecer justa y normal una visión antihumana, según la cual la plenitud de la vida consistiría en tener más, reducir la fragilidad, eliminar lo imprevisto y controlarlo todo. Cuando la eficiencia se vuelve medida de valor, el ser humano es tentado a considerarse como un proyecto que debe optimizarse más que como una criatura llamada a la relación y a la comunión. Fíjense qué interesante, porque esto un poquito en relación con lo que decíamos en el video anterior. Si la inteligencia artificial decíamos que al menos hasta ahora es un espejo ontológico, refleja
lo que nosotros le brindamos y es un espejo de lo que nosotros somos. Si ese algoritmo en algún momento pasa a tener una singularidad, una forma de conciencia propia, fíjense qué interesante el hecho de que tiene que ser una herramienta, una cooperadora de una visión humana, no inhumana. Que el objetivo no es tener más, el consumo por el consumo en sí mismo. Que el objetivo no es anular la fragilidad. La idea no es despojar a lo humano de eso que lo hace único. Fíjense lo siguiente. Después, bueno, hace una pasada así como muy superficial. A mí me hubiera gustado realmente que se detuviera más que unos pocos párrafos en lo que es el transhumanismo y el poshumanismo. Los resume muy concretamente, quizás porque todavía no da para darles, quizás para no darles entidad, probablemente también como para decir, bueno, mira, esta gente propone esta idea. Me llamó la atención esto, dice: en nombre del progreso se puede llegar a pensar en sacrificios necesarios y hacer pagar más a los vulnerables el precio de una presunta optimización de la especie. Esto es interesante porque algunos están planteando la idea de que va a haber una transición en el momento donde se dé la singularidad, que va a haber una transición hacia la optimización total, una transición hacia esa especie de utopía que va a ser muy dolorosa entre las mismas corporaciones, que son las que alimentan los servidores y los consumidores de pie. Y es interesante pensar que esa transición, más allá de que eventualmente tenga lugar, no puede encuadrarse bajo aquello que George Bush hijo le llamaba, cuando fue la guerra de Irak en el 2003, la idea de daño colateral. La idea de que, bueno, de que en todo conflicto armado hay personas inocentes que van a morir y que son daños colaterales y que, bueno, simplemente eso es como un costo, es como una especie de costo que hay que pagar por llevar una guerra adelante. Evidentemente que la estadística y la lógica nos indica que en todas las guerras de toda la historia de la humanidad ha habido personas que no tenían nada que ver y que por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y porque se encontraron envueltos en medio de un torbellino de destrucción, terminan siendo afectadas por más de que no sean beligerantes propiamente dichos. El ejemplo quizá más claro es la Segunda Guerra Mundial. Es el primer conflicto de la historia de la humanidad en donde hay más muertes civiles que de efectivos militares. Ahora bien, no podemos permitir, ni filosófica ni económicamente, que haya enormes sectores que van a pasar a ser muy vulnerables y que los permitamos interpretar como que son, bueno, como dice acá, sacrificios necesarios. No podemos sacrificar vidas humanas en el altar de la inteligencia artificial, sino esto pasa a ser una especie de versión digital o tecnológica de las pirámides aztecas, donde les cortaban la cabeza y les abrían el corazón para saciar el hambre del sol, del dios sol. No podemos llegar al punto de que haya gente que tenga una vida menos feliz o una vida menos plena o menos digna porque hay que optimizar el algoritmo. El algoritmo tiene que servir para optimizarnos a nosotros, no al revés. A ver, los bienes, las cosas, las herramientas, la tecnología, tienen que estar en función de lo humano, siempre. Eso es lo que dice la doctrina social de la Iglesia, o en este caso la doctrina tecnológica de la Iglesia. No pueden estar las personas, que son sagradas, en función de una cosa, en función de la tecnología. Para garantizar el avance de la inteligencia artificial, no podemos tirar por la ventana familias enteras, pueblos enteros, naciones, porque son, como dice acá, sacrificios necesarios. ¿Es un eufemismo? La dignidad tiene que acompañar todo el proceso. Y si tiene que llevar más tiempo el desarrollo, o tiene que ocupar más décadas, o si la inversión tiene que ser más grande, pero nos tenemos que asegurar de que en el mientras no podemos estar tirando gente fuera del barco. No para que el colectivo llegue más rápido tenemos que ir tirando pasajeros por la ventana. No tiene sentido, sino para qué estamos viajando. ¿Me explico? Perdonen si la analogía fue muy brutal. Luego, aparece un elemento que me pareció interesante. En la página 93 se destacan a los que, el Vaticano considera que son los mártires de la fraternidad y de la justicia, con San Maximiliano María Kolbe, no hay ninguna discusión, una figura extraordinaria. Con San Oscar Romero también son figuras realmente conmovedoras.
Después, por algún motivo, decidió incluir, porque menciona 3 en el punto 125, decidió incluir al beato Enrique Angelelli, figura muy controvertida, muy complicada. Yo no sé si lo hubiera incluido porque no termino de entender hasta qué punto no es alguien que, bueno, murió por sus ideas políticas o económicas, pero no necesariamente en defensa del compendio de la fe, digamos. Pero bueno, el tema Angelelli es un tema largo, no nos vamos a meter ahora ahí. Sí me llamó la atención encontrarlo y, digamos, y al lado de figuras tan nítidas como Maximiliano María Kolbe o Oscar Romero, bueno, quizá uno porque es argentino, porque está más empapado en lo que fue la década del 70, que uno no está justificando ninguna de las barbaridades que ocurrieron en esa época, y por supuesto que el final que tuvo el obispo Angelelli fue espantoso, pero bueno, simplemente no sé si yo lo ubicaría a él en esa tríada de mártires de la fraternidad y de la justicia, pero bueno, uno no tiene que estar de acuerdo con todos los renglones y con cada palabra. Sí me parece que el mensaje de León XIV es interesante, vale la pena trabajarlo, pero bueno, ese momento quizá me hizo ruido. Acá dice, en el punto 126, página 94, dice, por eso la humanidad, magnífica y herida, no debe ser sustituida ni superada. Puede acoger los progresos de la técnica para aliviar los sufrimientos y abrir posibilidades nuevas, siempre que no reniegue de aquello que la hace ser ella misma, es decir, la capacidad de relación y de amor. A ver, si la inteligencia artificial nos va a servir para ser mejores, bienvenida sea. Podría llegar a ser, tal vez, el avance más extraordinario a nivel tecnológico en la historia de la humanidad. Ahora, si nos va a convertir en seres más embrutecidos, profundamente mediocres, egoístas y desprovistos de amor, tanto a nosotros mismos como hacia los demás, y no, bueno, en ese caso no estaría siendo un invento muy interesante que digamos, más bien me parece que fue un defecto que nos salió muy caro. Vamos al capítulo 4. Fíjense lo siguiente. Acá arranca en el punto 131 en la página 99. Dice, cuando cambian los lenguajes y las herramientas, también cambian los gestos cotidianos y las relaciones sociales. Recordemos lo que decía Wittgenstein. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Algunos lo traducen al revés, la frase es la misma. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. La idea de que si el lenguaje está cambiando, nuestro mundo también cambia. Y tenemos que interpretar ese nuevo lenguaje para ser capaces de interpretar este nuevo mundo. Volvemos de vuelta a las dos categorías que establecimos como posibilidades teóricas en el video anterior. Si esto es simplemente un juguete electrónico y hemos gastado 1.300 billones de dólares al día de la fecha en un aparato que simplemente es un boot con esteroides, bueno, nos quedó una hermosa discusión, una hermosa charla, nos sirvió para reforzar la idea de la dignidad humana, fantástico. Y simplemente, bueno, hubo gente muy rica que decidió, como quien apuesta en el casino, apostar cifras exorbitantes en un desarrollo tecnológico que no fue a ninguna parte. Eso podría llegar a pasar. Es una opción que está arriba de la mesa. Ahora bien, si, como piensan algunos, porque estas personas no estarían apostando, porque si no para eso se dedican a, no sé, jugar al póker o apostar a las carreras de caballos. Si ellos consideran que es relevante apostar 1.300.000 millones de dólares, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares, en este desarrollo tecnológico, algo están viendo. Algo saben, algo intuyen, algo están esperando, y es bastante difícil creer que sea una apuesta, sin más, como si hubiéramos decidido tirar, no sé, toneladas y toneladas de lingotes de oro al mar a ver qué pasa. Las tiramos a las fosas marianas y bueno, nada, los perdimos. Es difícil que alguien lance diamantes al océano. Eso ocurre solamente en el final de la película Titanic.
Si esta gente está decidiendo hacer eso con sus recursos, bueno, puede ser. La otra posibilidad es que estemos desarrollando el aparato tecnológico que podría llegar a cambiar la historia de la humanidad. Y en ese escenario, aquellos o aquel que dé con la clave hermenéutica filosófica para lograr abrir con la llave y entender qué está pasando, hacia dónde estamos yendo y qué tenemos que hacer, bueno, pasa a ser el Tomás de Aquino del siglo XXI, el Erasmo de Rotterdam, el Platón. Bien, son esas singularidades humanas que lograron entender exactamente hacia dónde estaba yendo el mundo, qué había que hacer y qué había que pensar en ese momento. Yo creo que León XIV está haciendo un pase en profundidad. No estoy en condiciones todavía de saber si ese pase se convierte en gol. La jugada todavía está en desarrollo. Como intelectual, como científico social o como que sería mi formación o como docente de secundario, que es mi ejercicio profesional en este momento, por el tipo de exigencia técnica que yo le pido a los pases, si estuviéramos hablando en términos futbolísticos, ahora estamos con la fiebre mundialista, yo creo que el pase se queda un poquito corto. Me hubiera gustado leer por lo menos de este nivel 100 páginas más. No es que sea malo, es que quería leer más. Llegué a la página 172 y dije, bueno, esto es todo, me quedé con un montón de preguntas. Preguntas que me gustaría hacerle a este equipo técnico que desarrolló este texto, a ver y cómo piensan sobre esto, y qué piensan sobre la hibridación, y cuándo piensan que va a llegar la singularidad, y piensan que estamos más cerca de la utopía o estamos más cerca de la distopía. Hay preguntas que no se hicieron o que prefirieron no hacerse, que prefirieron dejarlas quizás para otro momento. Insisto, es una jugada que está en desarrollo. Ahora, lo que está planteado acá es de una capacidad de síntesis magistral. Lo voy a leer de vuelta por si a alguno no le quedó claro. Cuando cambian los lenguajes y las herramientas, también cambian los gestos cotidianos y las relaciones sociales. Cuando el mundo domesticó el fuego, cuando el ser humano empezó a caminar, cuando dejó de ser nómada y pasó a ser sedentario, cuando descubrió la escritura, las relaciones sociales nunca volvieron a ser las mismas que eran antes. Aparece otro tipo de conciencia de lo que es el mundo, de lo que somos nosotros y de lo que tenemos que hacer. Y ya que el Papa cita a Gandalf en un momento que ha sido muy parodiado o muy comentado, la irrupción de Tolkien en esta especie de disputa entre el dominio de Palantir y la frase del mago Gandalf en la encíclica, me permito citar a Gandalf yo también, para darle un cierre a esta clase de hoy, que ya se nos ha ido un poquito por delante lo que era el tiempo que habíamos calculado. En castellano, es una aproximación a lo que es el inglés original de Tolkien. Gandalf dice: todo lo que tienes que decidir es lo que harás con el tiempo que se te ha concedido. La idea es qué hacer con el tiempo. Cronos, el tiempo que no se detiene, el tiempo que no vuelve. Y somos la única especie en todo el planeta que al hacer historia estamos dispuestos a sacrificar un presente que no va a volver para analizar un pasado que ya fue. Somos la única especie viva en el planeta Tierra que está dispuesto a sacrificar tiempo que no regresa, un tiempo que es finito, para analizar cosas que ya ocurrieron. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender quiénes somos. Estamos tratando de entender a dónde estamos parados, a dónde vamos a estar, a dónde estamos yendo y si podemos obtener algún tipo de explicación o de enseñanza de eso que ya ocurrió. Ha habido varios momentos que han sido verdaderos cataclismos para la historia de la humanidad, para el ser humano, para la especie humana, para el Homo sapiens, para el cristiano. Quizás estemos por atravesar el umbral de uno de esos momentos. No lo sabemos todavía. Pero estoy convencido de que, pese a su brevedad y pese a que me hubiera gustado seguir leyendo un poco más, este documento va a ser clave. Cuando llegue el momento de la singularidad, no vamos a ser pocos los que volvamos a leer estas páginas. Y la pregunta que está en el fondo es si la inteligencia artificial
va a servir para crear una nueva Jerusalén o si va a ser una torre de Babel. Si va a colaborar al desarrollo de la dignidad humana o va a erradicar la dignidad humana de la faz de la tierra. Eso ha sido por hoy. Los invito a que compren su ejemplar, elijan la editorial que prefieran, léanlo, tómense su tiempo, subrayenlo, márquenlo, háganos saber en los comentarios qué les pareció. Como somos un canal nuevo, como siempre, suscríbanse, denle like. Esto ha sido todo por hoy. Buenas tardes y muchas gracias.